Primer gran tema, la gran tribulación. Ahora sí, ahora sí. Antes de que Jesús hablara, necesito su atención completa y absoluta porque este tema no es fácil. Antes de que Jesús hablara siquiera de la gran tribulación, allá el profeta Daniel, del cual leímos ahora que el Hijo del Hombre viene y el anciano de días lo recibe y le da todo poder y gloria y tal, en ese mismo libro, solo que en el capítulo 9, 2 capítulos más adelante, Daniel está orando en su cuarto y le dice: Señor, aquí estamos en Babilonia y exilados, y yo soy judío y viene la falta que me hace el templo, ir a adorar al templo y Jerusalén y mi pueblo Señor, ¿qué vamos a hacer? Y se le aparece Gabriel, el ángel Gabriel. Alguien diría, pero no es arcángel. La Biblia no dice que es arcángel. La Biblia solo dice de arcángel solo uno, que es Miguel. A Gabriel no le dio el puesto, ¿verdad? No le dio el puesto. Puede ser que sea, pero no se lo dio. Entonces le aparece Gabriel y le dice: mira, no te preocupes. A estas alturas vos deberías saber que todo está planeado hasta el final. Me extraña que estés preguntando esas cosas. Pero déjame decirte para que tengas paz. Y le dio una profecía que se le ha dado llamar las 70 semanas de Daniel. Y las 70 semanas de Daniel, uno dice semanas de días. En realidad el término que se usa, que es un término hebreo, es Shavuá. Y Shavuá lo que quiere decir es unidades de 7. Entonces puede ser 7 días, puede ser 7 años, o puede ser 7 milenios. Son básicamente unidades de 7. Los traductores, ahora sí se está fregando de viaje, los traductores le han puesto semana, pero en realidad es grupos de 7. Y le dijo: mira, el primer grupo, que son 7 semanas, de 7 años cada una, dentro de eso va a salir una orden de un rey para restaurar Jerusalén y para restaurar y reedificar el templo. Vos no vas a ir porque vos ya vas a estar muerto, pero ¿qué te importa? Igual se va a restaurar Jerusalén y se va a restaurar el templo. Exactamente 49 años después de esa profecía, un rey persa llamado Artajerjes pidió que se terminara de construir el muro, porque antes uno que se llamaba Ciro había dado permiso a reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo, pero la ciudad no era amurallada, entonces nadie quería irse, porque si no es amurallada entran los ladrones, y entran los estos, nadie quería. Entonces Artajerjes dice: no, levanten los muros, exactamente 49 años después de la profecía. Entonces esa profecía se cumplió y regresó el pueblo de Israel a Jerusalén y se reconstruyó el templo. Después le dice, ahí mismo Gabriel le dice: ahora 62 semanas a partir de que ustedes regresan, va a venir un Mesías. Y el Mesías, Javi, yo creo que están en la misma frecuencia esos dos. ¿Perdón? Sí.
lo estás viendo. Aquí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sí, a ver, aló. Ya, listo. Entonces les decía que exactamente 434 años, o sea, 62 semanas, o sea, 62 grupos de 7, muere Jesús. A ver, ¿cuántos? 483 años anticipadamente le dan a Daniel la profecía. Nosotros tenemos un estudio de 40 páginas de las 70 semanas de Daniel con los días contados y exactamente en el año 483 después. Hey, 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 hey. Vea, los competidores de ahí enfrente nos robaron la frecuencia, eso es lo que está pasando. ¿Vea la competencia? Y lo curioso es que entre la semana 69 y lo que sigue, en la profecía del profeta Daniel, hay algo que se denomina en teología una pausa profética. Y esa pausa profética aquí estoy, trata de la vida de la iglesia, porque después de eso viene la semana 70, la última semana, que son 7 años, y que dice la profecía, que va a llegar una abominación desoladora, va a llegar el hombre de pecado, va a llegar, y todo eso configura un ser diabólico que después en Apocalipsis se le llama la bestia, y que Juan en sus cartas le llama el anticristo, el famoso anticristo. Ocurre en la última semana, de la cual no tenemos fecha. Y esa semana, de acuerdo a la profecía de Daniel, esa semana se divide en dos. La primera mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, donde hay como una paz muy extraña. Porque dice la profecía, dice que ese ser que viene va a confirmar un pacto que va a traer paz. Y el mundo va a estar en paz. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a alguien que trajo paz al mundo verdaderamente, particularmente entre judíos y palestinos? La gente empieza a decirle Mesías. Porque es evidente, el tipo tiene cosas sobrenaturales, lo vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis dibujadito, y todo el mundo dice, este es el Mesías. Y trae una paz que dura 3 años y medio, eso dice la profecía. Después de esos 3 años y medio, el hombre se revela como es, se mete en el templo y quiere ser adorado como Dios, profana el templo porque dice que Él es divino y Él es todopoderoso y se arma de verdad la gran persecución
hacia aquellos que no lo siguen. Llámese la iglesia de Cristo. Y dice la profecía, hasta que se consuman los tiempos, y por lo tanto, en esa consumación viene la segunda venida de Cristo, la que leímos antes, en esa consumación. Uno dice, bueno, si se cumplieron las primeras dos, ¿verdad? La reconstrucción del templo. ¿Aló? Ok. Cualquier cosa ahí está ese de... ¿Qué dice Jesús? En el famoso discurso del Monte de los Olivos, la semana de su muerte, la semana que muere, los apóstoles le dicen, Señor, ¿cuándo vas a venir a restaurar todas estas cosas? Porque habló de la destrucción del templo y todo eso. Allá en San José de la Montaña, hace ya van a ser 2 años, vimos un día entero este tema, un día entero. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Porque es un tema, el discurso del Monte de los Olivos de Jesús es un tema riquísimo. Pero vean cómo el Señor describe lo que acabamos de ver del profeta Daniel. Ahí en Mateo 24 les dice, vean. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en el templo, por lo tanto, tiene que haber templo. Tomen nota de eso que acabo de decir. Tiene que haber templo, porque si no hay templo, no hay lugar santo. Y si no hay templo, el anticristo no puede profanar nada. Entonces tiene que haber templo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, mira, Jesús nos manda a Daniel a lo que acabamos de ver. Él mismo dice, ve, vaya para allá, estudia aquello otra vez y entiéndalo bien para que pueda entender esto de acá. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, esta es única. Nunca ha habido una, ni nunca va a haber otra, como esta gran tribulación de la cual está hablando Jesús. Y dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, los elegidos, su iglesia, aquellos días serán acortados. Entonces vemos que Jesús se conecta con Daniel y nos trae el tema de que sí va a haber durante esos última semana o estos últimos 7 años, y particularmente la segunda mitad, o sea, los segundos 3 años y medio, una gran tribulación como no ha habido nunca, ni la habrá. La pregunta es que si nosotros, su iglesia, los que estén, si es que va a ser muy en el futuro, o nosotros, si esto va a ser mañana, su iglesia, ¿va a vivir eso o no lo va a vivir? Si el Señor va a tomar a su iglesia y se la va a llevar y después viene la gran tribulación, o si el Señor va a hacer que su iglesia pase por toda la tribulación, o si el Señor se va a llevar a su iglesia 3 años y medio de que empezó, porque había una falsa paz, ¿se acuerdan? La segunda mitad de esos 7 años es cuando viene lo complicado, si es ahí cuando el Señor se lleva a su iglesia. Este es el tema famoso del arrebatamiento de la iglesia, y son las 3 posiciones que hay sobre cuándo el Señor se va a llevar a su iglesia de la tierra. El primer texto que nos ayuda a entender esto está en la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, y les dice, os digo un misterio. O sea, era misterio hasta ese momento, ahora se los voy a revelar, porque era un misterio, ¿no? O secreto o primicia. La palabra mysterion es la palabra en griego que está ahí en el texto de Pablo. Y vean qué vacilón lo que dice. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados. O sea, Carlitos, no te voy a ver así, maje. Vas a verte distinto, de otra forma. Trans, cambio, forma, o sea, morfos, forma. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo me acuerdo una vez oír un sermón de alguien que estaba predicando de esto, y dice el chavalo a una iglesia grande, les voy a decir qué tan rápido es esto, hagan así. Y toda la iglesia hizo, ya no estamos. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, o sea, hay un anuncio. Las trompetas eran para anunciar. Porque se tocará trompeta, es que ven que vacilón cómo lo enfatiza. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos, o sea, la gente que históricamente ya estaba muerta, serán resucitados incorruptibles. O sea, esa es la primera resurrección. Toda la gente que murió en Cristo va a ser resucitada. Y al decir incorruptibles quiere decir no en cuerpo corruptible. Incorruptibles. Y nosotros, los que estemos ahí vivos, seremos transformados, ya no con este cuerpo. Y el apóstol explica por qué. Pues es necesario que esto corruptible, que se echa a perder, que se pudre, se vista de incorrupción, y que esto mortal, como es material, se vista de inmortalidad. Entonces lo que está diciendo el apóstol aquí a los de Corinto es, vean, los muertos cobran vida en un cuerpo que no es el con el que los enterraron, y nosotros, el cuerpo que tenemos, va a ser transformado en otro cuerpo, y muertos y vivos vamos a tener un cuerpo glorioso. Eso va a ocurrir al final, explica el apóstol. A otra iglesia que estaba al norte de Grecia, esta estaba al sur, al norte de Grecia, en Tesalónica. Pablo en esa iglesia solo estuvo 3 semanas. Y después lo agarraron a pedradas y tuvo que salir en carrera. 3 semanas. Y es de sus iglesias predilectas. A ellos Pablo le explicó esta cosa de la segunda venida de Cristo. Y ellos se quedaron muy inquietos porque no entendieron bien que si los que están vivos son los que van a recibir a Cristo, ¿qué pasa con los muertos nuestros? ¿Dónde? No me explicaste, Pablo. Entonces Pablo le escribe la primera carta para explicar eso. Y dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o sea, esta es palabra de Dios, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, primero los muertos resucitan, pues ya lo había dicho en el otro lado, y después nosotros seremos transformados. Y dice, el Señor mismo, o sea, Jesús de Nazaret, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, otra vez el anuncio, descenderá del cielo. Pero esto no es nuevo, ya lo hemos visto que los ángeles se lo habían dicho a los discípulos. Y entonces dice Pablo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, reitera el tema. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos con vida en ese momento, seremos arrebatados, ahí es donde sale la palabra, juntamente con ellos. Muertos y vivos, porque ya no va a haber muertos, porque los muertos ahora están vivos. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, la segunda venida del Señor resucita, y eso después Juan le llama la primera resurrección, resucita a los muertos en Cristo, y después de resucitarlos, a los que estemos vivos, nos transforma en un cuerpo parecido a los que acaban de resucitar, para que la totalidad de su iglesia, los que murieron antes y los que estaban vivos en ese momento, se vaya con él. Así lo describe ahí. Y uno dice, esto es como fantasioso.
No me imagino yo que todos seamos transformados en un instante y que de repente aparezcan los muertos y viene el Señor en las nubes y todo el mundo. Esto es como fantástico, como fábula. Bueno, imagínense crear el universo de la nada. Si Dios creó el universo de la nada, esto es un abrir y cerrar de ojos. Porque el mundo sobrenatural para nosotros nos cuesta mucho entenderlo, pero Dios es un Dios sobrenatural, que funciona en lo natural y en lo sobrenatural. Porque la Biblia es un libro sobrenatural. Entonces, si eso está escrito así, así es como va a ser. Ahora sí, empiezan los tesalonicenses, pero decime cuándo va a ser eso. Decime cuándo va a ser eso. Les dice Pablo: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo como ladrón en la noche, Pablo? Porque va a haber dos poblaciones. Los que digan paz y seguridad, ¿se acuerda que había un periodo de paz? Los que digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El otro grupo: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este otro grupo: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de noche ni de las tinieblas. Entonces, claramente hay un grupo que está viviendo su vida como si no hubiera venir el Señor, como si no fuera a venir. Y hay otro grupo que vive su vida como si Jesús fuera a venir mañana. La primera enseñanza que nos deja de esto es cómo estamos viviendo nuestra vida. Como si Jesús viniera mañana o como si nunca fuera a venir. Porque si nuestra respuesta es la segunda, es muy complicado lo que nos va a pasar. Muy complicado. Dice Pablo: por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos, estemos atentos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Recuérdense que la noche está asociada siempre al mal y el día siempre está asociado al bien. Pero nosotros, ya no son ellos o los demás, somos nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Y dice, esto es esperanza para los que somos de Cristo y mucho miedo para los que no son. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, los vivos y los muertos. Por tanto, hizo ahí dos pueblos. Ellos, dice el apóstol, que están en tinieblas y son hijos de la noche. Nosotros no estamos en tinieblas, somos hijos de la luz y del día. Ellos duermen y están borrachos. Nosotros vigilamos y estamos sobrios. Ellos les vendrá el día como ladrón en la noche. Nosotros no nos sorprenderá el día como ladrón en la noche, pues lo estamos esperando. Ellos vendrá la destrucción repentina como dolores a la mujer encinta. Nosotros, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Ellos no escaparán. Nosotros seremos guardados. Este es el texto de Tesalonicenses. Entonces uno dice, ok, ya entendí. Sin embargo, viene otra vez la línea del tiempo y decimos, estamos en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Desde que el Señor se fue hasta que el Señor venga. En Mateo 24 el Señor dice que va a haber principio de dolores y viene la gran tribulación. La secuencia en que está escrito el Apocalipsis es que después de esa gran tribulación viene Jesús en su segunda venida,
a inaugurar un reino milenial. Esa es la secuencia en que está escrito el libro. Ahora cuando lleguemos ahí van a ver que no necesariamente hay gente que dice que debe leerse en esa secuencia. Entonces hay un grupo de cristianos en la iglesia que dice, antes de que empiece la última semana, la semana 70, ¿verdad? O esos 7 años, antes de que empiece, el Señor se va a llevar a su iglesia. Porque, ¿qué dicen ellos? Dice la Escritura que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Cómo vamos a recibir nosotros todas esas cosas que describe el Apocalipsis si estamos aquí? A ellos se les llama pretribulacionistas, los que dicen que el Señor nos va a llevar antes de la gran tribulación. Después están los medio tribulacionistas que dicen, no, porque esos 3 años y medio de paz nosotros los vamos a ver, porque va a haber una oportunidad de predicar que ese es el anticristo y que ahora vean cómo, y entonces el Señor va a dejar a su iglesia aquí, porque en adición, en Apocalipsis hay una sección del libro que son 7 trompetas, que son 7 anuncios, y como dice allá la final trompeta, quiere decir que vamos a estar pasando por ahí, pero antes de que se venga la segunda parte de la última semana, o sea, los últimos 3 años y medio, el Señor se lleva a su iglesia para que no sufra. Esos son los medio tribulacionistas, y después están, voy a seguir para acá, los post tribulacionistas. Y esto lo que dicen es que la iglesia sí va a pasar por toda la tribulación. Entonces dicen, pero ¿cómo si el Señor no nos ha puesto para ira? El Señor la va a guardar durante la tribulación, pero va a estar aquí. Dice, ¿cómo? Como guardó al pueblo de Israel durante las 10 plagas de Egipto. Porque en el Apocalipsis te relaciona esas cosas con las plagas en Egipto. El pueblo de Israel no sufrió una sola de las 10, el Señor lo guardó. Inclusive hay una plaga que es una gran oscuridad, y donde vivían los judíos había una luz del cielo durante las plagas. Entonces no necesariamente no vamos a pasar por ella, sino que vamos a ser guardados. Entonces esa es la posición de los post. Esas son hay una en el medio que se llama preira, que no la vamos a tocar porque no tiene sentido, son muy poquita gente la que cree en eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí voy, a ver. Sí, yo tengo una, me salta la duda de saber en qué momento estamos. Si uno puede decir que la tribulación es ya, o sea, estamos viviendo una tribulación o no estamos todavía en esa tribulación. O sea, ¿cómo saber en qué tiempo estamos? Como es una tribulación como la que nunca ha habido ni nunca habrá, yo creo que no estamos viviendo una de esas, porque ha habido peores épocas en la historia del hombre. El siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Murió más gente en guerras en el siglo XX que en todo el resto de los siglos puestos juntos, y no vino el Señor. Entonces todavía no estamos en esa tribulación, pues no estaríamos aquí sentados. Lo otro es que no hemos visto ese periodo de paz. Al revés, esa gran tribulación es precedida por un periodo de paz, y eso no lo hemos visto. Entonces la gente que dice, mira, no, es que ya son el fin de los tiempos porque no es como está el mundo, están equivocados. Preocúpese cuando el mundo esté en paz, porque es la primera señal de que las cosas van a empezar. Ahora estamos en lo que se llama la era de la gracia o el periodo de la iglesia, que es entre la primera y segunda venida de Cristo, pero yo creo, esto me queda bien para explicar yo creo. Cuando uno habla de escatología, téngale miedo a aquel que dice esto es así y los demás están equivocados. Porque el Señor nos reveló completamente las cosas precisamente para que estemos expectantes, vigilantes, como dice Él. Entonces, aquí aparece alguien y te dice, mira, esto es definitivo. No, tengan cuidado.
Uno cuando habla de escatología lo que dice es yo creo, me imagino, supongo, porque hay 2 o 3 posiciones en todas las cosas y no hay mucha claridad en la escritura como para que uno descalifique a los demás y uno diga yo estoy seguro, no hay. Pero en este caso en particular, el yo creo es yo creo que todavía falta. Porque no veo, lo que vamos a ver más adelante, algunas de las señales que Jesús dijo que iban a ver. En un buen tico Jesús dijo pela en el ojo, en un buen tico. Y ahora vamos a ver cuáles son las señales que nosotros tenemos que estar atentos y decir, ahora sí. De esas señales que vamos a ver más adelante, todavía no hay ninguna. ¿Okay? Rolo, con relación a al pre-post, ¿verdad? Arrebato, en segunda de Tesalonicenses 2 habla de que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Entonces yo pensaría, tal vez quiero que me lo aclare, no se ha manifestado o no ha empezado ese primer día de los 7 años porque la iglesia puede identificar a ese que se va a revelar. Yo lo pienso así, ¿verdad? Por lo que estoy leyendo, ¿verdad? Y si agarramos desde el primer versículo del segundo capítulo, uno dice, pues sí, porque dice, primero viene la apostasía, pero, ¿verdad? Ese no se ha manifestado porque hay algo que lo detiene. Yo pienso que es la iglesia, porque en el momento en que lo veamos, todos vamos a decir, mira, ese es fulanito. Ese, mi querido Jan, que es un buen batazo. Porque precisamente ese hay algo que lo detiene. Hay gente que ha dicho que es el Espíritu Santo. Y entonces, digo yo, esta teología de esa gente es muy rara, porque dice, hasta que sea removido y se manifieste el hombre de pecado. ¿Usted va a remover a Dios? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo que el Espíritu Santo va a ser removido? ¿Quién lo quita? Si es Dios. Entonces claramente no es el Espíritu Santo. Hay otros que dicen que es la iglesia, ¿verdad? La verdad, la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco. No podemos decirlo. Pero es una buena especulación. Esa es una buena especulación. Para decirlo, porque como va a quedar grabado, digo especulación, podría decir bateo, pero especulación suena más bonito. Dice, preguntan en el chat de las reuniones mensuales que si el tiempo de los dolores, ¿qué significa? Esa es una, son 3. Espérate a ver si puedo aquí. El principio de dolores que llama el Señor, Él hace una analogía con los embarazos y los partos. Principio de dolores es algo que te da señal de que va a venir el parto, pero no es el parto. Entonces el Señor habla de principio de dolores como las primeras señales que te permiten saber que ya está el tiempo cerca. Y después dice, pero murió más gente, pero no es porque había más gente en el siglo XX que en otros siglos. No porque hay más gente en el siglo XXI. Lo que pasa es que las guerras del siglo XX fueron particularmente agresivas, violentas, porque había más tecnología. Pensá en las dos bombas atómicas en Japón, pensá, y ya había aviones de propulsión, había un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, el ser humano se va poniendo más sofisticado para matar a sus congéneres. Entonces puede matar más gente con menos esfuerzo. Y la última dice, me refiero a hacerlo más sangriento, ¿se puede comparar con otros siglos? Se puede comparar con algunas cosas que han pasado en otros siglos, pero no con otros siglos, pero sí algunas cosas. Por ejemplo, cuando los hunos conquistaban, se decía que por donde pasaba un caballo de los hunos no volvía a crecer zacate. Arrasaban con todo, absolutamente todo. Eran irrespetuosos con las mujeres, con los niños. O sea, ha habido
crueldad a lo largo de los años. Lo que pasa es que no murió tanta gente como en el siglo XX. Ahora, todavía nos falta ver cosas, porque el ser humano, ayer oí a alguien que decía que es vacilón porque las guerras las inventan los que no mandan a sus hijos a la guerra. Esos son los que las inventan. Pero bueno, así somos. Ahora, eso no es nada comparado a lo que viene. Nada. ¿Ok?